Fui al cajero, y mi saldo era 0. Llamé a mi hijo, y respondió que yo ya era vieja, que no necesitaba el dinero. Colgué tranquila. Mi nombre es Leticia, 68 años, jubilada que vive de la pensión de su esposo fallecido aquí en Barrio Lastarria. La mañana había comenzado con una luz diáfana, de esas que hacen brillar los adoquines de la calle Rosal. Era un martes cualquiera, un día de cielo despejado y aire tibio que invitaba a caminar lento. Desperté temprano, como lo hago desde hace más de 40 años. Mi rutina es un ritual silencioso que me ancla al presente. Preparé mi té de hojas, el mismo que compartía con Roberto, mi difunto esposo, y me senté en la pequeña mesa de la cocina que mira hacia los techos de tejas viejas y los enredaderos que adornan los edificios vecinos. Antes de salir, me detuve frente a la repisa del pasillo. Allí, impecable y pulido, reposa un viejo metrónomo de madera oscura. Roberto era relojero en su juventud y amaba los mecanismos precisos. El metrónomo no marca las horas, marca el ritmo. Le di cuerda, como hago cada tanto para evitar que sus engranajes se oxiden. El sonido comenzó a llenar el silencio del departamento. Clac, clac, clac. Un paso medido, constante, inalterable. Me quedé mirándolo por un instante, observando cómo la varilla metálica oscilaba de un lado a otro con una paciencia infinita. Me arreglé el abrigo ligero, tomé mi bolso de cuero gastado y salí a la calle, dejando que el sonido del metrónomo se desvaneciera detrás de la puerta cerrada. El barrio Lastarria tiene una vida propia. A mis 68 años, conozco cada grieta de sus veredas y cada fachada de estilo europeo que sobrevivió al paso de las décadas. Caminé por la calle José Victorino Lastarria, esquivando a los jóvenes que acomodaban las mesas de los cafés al aire libre. La mañana estaba serena. El sol acariciaba mi piel clara y calentaba mis manos, esas manos que ahora muestran pequeñas venas azules y manchas propias del tiempo, pero que siguen siendo firmes. Respiré el aroma a café tostado y a pan amasado que venía de una panadería cercana. Mi intención era simple: caminar hasta el cajero automático de la calle Merced, retirar una parte de mis ahorros y comprar un pequeño telar de mesa que había visto en una vitrina del centro. Quería aprender algo nuevo. Sentía que la vida todavía tenía texturas que ofrecerme. Llegué al cajero. El recinto estaba vacío, iluminado por luces blancas que contrastaban con la luz natural de la calle. Saqué mi tarjeta plástica, la inserté en la ranura e ingresé mi clave secreta, aquella que Roberto me enseñó a memorizar sumando nuestras fechas de nacimiento. La pantalla parpadeó. Seleccioné la opción de consultar el saldo de mi cuenta de ahorros principal, la cuenta donde descansaba el esfuerzo de toda una vida, el fondo de emergencia, el manto de seguridad que Roberto y yo tejimos durante años de trabajo silencioso. La máquina procesó la solicitud. El papel del recibo salió con un sonido seco. Lo tomé, ajusté mis anteojos de lectura y miré los números impresos en tinta negra. Saldo disponible, 0 pesos. Parpadeé. Pensé que mis ojos, cansados por la edad, me estaban jugando una mala pasada. Quizás había mirado la línea equivocada. Volví a revisar. Saldo retenido, 0 pesos. Línea de crédito, 0 pesos. Todo estaba en cero. La cuenta había sido vaciada por completo. Mi corazón dio un vuelco repentino, un latido fuerte que resonó en mis oídos. Un nudo frío se instaló en la boca de mi estómago. 60 millones de pesos. El colchón de mi vejez. No había nada. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente sosteniendo el recibo. No sentí pánico de inmediato. Sentí una confusión profunda, espesa. El aire en la cabina del cajero pareció volverse pesado. Presioné la pantalla para ver los últimos movimientos. Había una única transferencia electrónica realizada la noche anterior, por el monto total, hacia una cuenta a nombre de Tomás, mi único hijo. Tomás tenía acceso autorizado a esa cuenta. Fue una decisión que tomamos con Roberto poco antes de que él falleciera, pensando que si alguna vez yo enfermaba y no podía valerme por mí misma, Tomás podría administrar los fondos para cuidarme. Era un acto de confianza absoluta, el tipo de confianza que una madre deposita ciegamente en el niño que crió, en el hombre de piel clara y cabellos castaños que siempre prometió velar por mí. Salí a la calle Merced. El sol seguía brillando, la gente seguía caminando, pero para mí el mundo se había silenciado.
Caminé hasta una banca de madera y hierro forjado frente al parque forestal. Me senté lentamente, alisando la falda de mi vestido con las manos para disimular el temblor que aún persistía en mis dedos. Saqué mi teléfono celular. Marqué el número de Tomás. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. ¿Aló?, contestó, con esa voz apresurada que siempre usa cuando está trabajando en su oficina de importaciones. Tomás, hijo. Buenos días. Mi voz sonó más baja de lo normal, pero extrañamente firme. Trataba de mantener la calma. Quizás era un error del banco. Quizás él lo había movido por seguridad. Acabo de ir al cajero. Mi cuenta está vacía. Hubo una transferencia a tu nombre por todo el dinero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido de una silla de oficina reclinándose, el roce de su camisa cara contra el respaldo. Ah, mamá. Sí. Quería ir a verte el fin de semana para contarte, pero ya que llamaste, su tono no era de arrepentimiento. Era el tono de quien explica algo obvio a alguien que no entiende. Tuve que mover ese dinero anoche. ¿Moverlo? Tomás, es todo el dinero de mi pensión, mis ahorros de vida. ¿A dónde lo moviste? El nudo en mi estómago se apretó. Mi respiración se volvió superficial. Mamá, escúchame y no hagas un drama, por favor. Suspiró con impaciencia. Esa misma impaciencia que le he visto tener con los meseros cuando no le traen la cuenta rápido. Valeria y yo encontramos una oportunidad de negocio increíble. Unas propiedades en el sur que se van a revalorizar al doble en 2 años. Necesitábamos liquidez inmediata para cerrar el trato. El banco se estaba demorando con el crédito, así que usé tu cuenta. Tú no estabas usando esa plata de todas formas, solo estaba ahí perdiendo valor. Las palabras cayeron sobre mí como piedras frías. Valeria, mi nuera, una mujer de sonrisa ensayada y ambiciones desmedidas, que siempre miraba mis cosas con un aire de superioridad, como si yo fuera una reliquia polvorienta que ocupaba demasiado espacio. Tomás, tomaste dinero sin mi permiso. Eso no es tuyo, es mi seguridad. Mamá, por Dios, ¿seguridad de qué? Su tono se elevó un poco, cargado de una condescendencia que me cortó la respiración. Vives sola en ese departamento en Lastarria que ya está pagado. Tu pensión mensual te alcanza de sobra para tus gastos y el té que tomas. Yo necesitaba el dinero más que tú, mamá. Seamos honestos, ya eres vieja. ¿Para qué lo quieres? ¿Para guardarlo hasta que te mueras? Mejor que yo lo invierta ahora. Nosotros tenemos futuro. Cerré los ojos. El ruido del tráfico en la calle Merced pareció desaparecer. Ya eres vieja. ¿Para qué lo quieres? Esa era la frase. Esa era la medida de mi valor para el hijo al que le enseñé a caminar, al que le curé las heridas, por el que Roberto y yo trabajamos sin descanso. Para él, mi vida ya estaba terminada. Yo era solo una bóveda de la que podía sacar lo que quisiera, porque total, a los 68 años, uno ya no tiene derecho a desear, a construir, a tener seguridad. Tomás, murmuré, mi voz apenas un susurro rasposo. Mamá, en serio, no te pongas en ese plan de víctima, continuó, rápido, cortante, cobarde. Te llevo al supermercado el sábado, compramos tus cosas, te lleno la despensa y listo. No te va a faltar un plato de comida. Pero entiende que ese dinero ahora está invertido en mi familia, en tu nieto. Tú ya viviste tu vida. Relájate. Hablamos el viernes, tengo una reunión. La línea hizo un clic seco y luego el silencio digital de la llamada terminada. Me quedé con el teléfono en la mano, apoyada en mis rodillas. Miré hacia el parque forestal. Los árboles inmensos movían sus hojas con la brisa de la mañana. Una joven pareja paseaba a su perro, riendo. El mundo seguía su curso, ajeno a la traición profunda que acababa de suceder en esta banca de madera. Mi propio hijo me había despojado de todo pensando que, por tener el cabello blanco y caminar despacio, yo no tendría la fuerza para protestar. Pensó que me hundiría en el llanto, que aceptaría la humillación con la cabeza gacha, agradecida de que al menos viniera el sábado a comprarme fideos y arroz como si yo fuera una mascota a la que hay que alimentar. Sentí que el rostro me ardía. No era tristeza, no era ese dolor paralizante que te hace llorar a mares. Era otra cosa. Era una indignación pura, clara y cristalina. Una luz fría que barrió con toda la confusión de mi mente. Mis manos dejaron de temblar por completo. Guardé el recibo en mi bolso. Guardé el teléfono.
Tomás había cometido un error de cálculo monumental. Era un hombre arrogante, y la arrogancia siempre ciega. Él creía que el mundo empezaba y terminaba con su propia ambición. Creía que Valeria, su esposa oportunista, era la mujer más inteligente de la ciudad. Y por sobre todo, creía que su madre, la mujer que tejía y tomaba té en un balcón lleno de plantas, no entendía de finanzas, de leyes ni de negocios. Pero yo fui la sombra de Roberto durante 40 años. Roberto no solo arreglaba relojes, construyó un patrimonio. Y yo era quien llevaba los libros de contabilidad. Yo era quien revisaba cada contrato, cada letra chica, cada cláusula con el abogado. Tomás nunca lo supo, porque él estaba muy ocupado estudiando en colegios caros y jugando al tenis. Para él, el dinero siempre apareció mágicamente en la mesa. Me levanté de la banca. Mis pasos ahora eran diferentes. Ya no era el paseo distraído de una jubilada en busca de un telar. Era el caminar de una mujer que acaba de recordar exactamente quién es. Mientras caminaba de regreso hacia mi departamento, la brisa se sentía más fresca, más nítida. El nudo en mi estómago se deshizo y fue reemplazado por una lucidez asombrosa. Tomás pensaba que había vaciado la cuenta de mis ahorros. Él creía que esa cuenta, la que terminaba en los números 804, era simplemente una caja fuerte de dinero líquido. Pero no lo era. Sonreí. Una sonrisa diminuta, imperceptible para los turistas que me cruzaban en la acera. Esa cuenta, la 804, no era un simple depósito de ahorros. Era la cuenta de garantía vinculada. Hace 7 años, cuando Tomás y la aprovechada de Valeria quisieron comprar su inmensa casa en el exclusivo sector de Locurro, el banco les negó el crédito porque los ingresos de Tomás no eran suficientes para respaldar una hipoteca de ese tamaño. Vino a mí casi llorando, rogando ayuda. Roberto ya había fallecido. Para ayudar a mi hijo, firmé como aval solidario, pero el banco exigió más. Exigió un fondo de garantía intacto. Yo deposité 60 millones en esa cuenta específica con una instrucción notarial irrenunciable. Ese dinero no se tocaba hasta que la hipoteca estuviera pagada a la mitad. El contrato de la hipoteca, que Tomás firmó sin leer porque Valeria lo apuraba para comprar los muebles, estipulaba claramente en la cláusula 9 que si el fondo de garantía era retirado, vaciado o transferido sin la autorización expresa del banco, la hipoteca entraba en cesación de condiciones por incumplimiento grave. Al transferir los 60 millones a su propia cuenta para su supuesto negocio en el sur, Tomás no solo me había robado, acababa de activar la cláusula de incumplimiento. Había destruido su propia hipoteca, y el banco, que no tiene piedad ni entiende de parentescos, no tardaría en actuar. Llegué a la puerta de mi edificio, empujé la pesada reja de fierro forjado y subí las escaleras hasta mi piso. Entré al departamento y cerré con llave. El silencio del pasillo me recibió de golpe, roto únicamente por un sonido familiar. Clac, clac, clac. El viejo metrónomo de Roberto seguía moviéndose de un lado a otro sobre la repisa. Perfecto, inalterable. El tiempo. El tiempo es lo único que no se puede robar, y es el recurso más valioso que tenemos los viejos. Nos enseña que la prisa es la madre de todos los fracasos. Me quité el abrigo, fui a la cocina y me preparé una nueva taza de té. Necesitaba que mi mente estuviera afilada. Me senté en la silla de madera y dejé que el calor de la taza entrara por mis palmas. Repasé la conversación en mi cabeza. Ya eres vieja. ¿Para qué lo quieres? La frase seguía resonando, pero ya no me dolía. Ahora me daba una sensación de poder absoluto. El desprecio de mi hijo era mi mejor escudo. Mientras él creyera que yo era una anciana indefensa, no vería venir la avalancha legal que él mismo había desencadenado sobre su cabeza. Terminé mi té con calma. Tenía trabajo que hacer y la ciudad me estaba esperando. Al mediodía, el sol brillaba con una intensidad que hacía que los ruidos de la ciudad de Santiago parecieran vibrar en el aire. Salí nuevamente de mi departamento, esta vez con una carpeta de cuero bajo el brazo. Caminé por la calle Merced hasta llegar a la avenida McKeever. El sonido de los motores, los bocinazos distantes y el murmullo incesante de los transeúntes formaban una melodía caótica, tan diferente a la paz de mi barrio, pero que en ese momento me pareció revitalizante.
Levanté la mano y detuve un taxi que pasaba con la luz verde encendida. «A la calle Bandera, esquina Huérfanos, por favor», le indiqué al conductor. Un hombre mayor de piel trigueña que asintió con amabilidad. Me senté en el asiento trasero y miré por la ventanilla. El taxi avanzó por el centro histórico de la ciudad. Observé el río Mapocho a lo lejos, fluyendo constante bajo los puentes. El movimiento de la ciudad siempre me ha fascinado. Santiago es un lugar donde lo antiguo y lo nuevo chocan sin pedir permiso. Pensé en cómo la sociedad, al igual que esta ciudad, tiende a derribar lo viejo pensando que ya no sirve, que ya no tiene propósito. A los 68 años, una mujer se vuelve invisible. La gente en la calle te mira con una mezcla de lástima y prisa. Creen que detrás de nuestro cabello blanco y nuestro paso medido solo hay recuerdos nostálgicos y confusión. Tomás sufría de esa misma ceguera. Él creció en un hogar donde nunca faltó nada, pero nunca entendió el sacrificio silencioso que costaba mantener esa tranquilidad. Roberto y yo fuimos una maquinaria perfecta. Él era el rostro afable en su taller y en sus inversiones. Yo era el cerebro calculador detrás de los libros, la que entendía los flujos de caja y las estructuras legales. Cuando Roberto partió, yo me retiré de ese mundo porque estaba cansada. Quería paz, quería cuidar mis plantas, leer mis libros y tomar café en Lastarria. Tomás confundió mi decisión de vivir en paz con fragilidad. Confundió mi silencio con ignorancia. El taxi se detuvo frente a un enorme edificio de fachadas de cristal y pilares de mármol, el corazón financiero de Santiago. Pagué el viaje con billetes exactos, le di las buenas tardes al conductor y descendí del vehículo con pasos firmes. El interior del banco estaba climatizado, con un aire frío que olía a alfombra nueva y productos de limpieza. Tomé un número de atención en la máquina dispensadora. Seleccioné Atención de Ejecutivos Especiales. El papelito me indicó el número 72. Me senté en una silla acolchada, cruzando las piernas por los tobillos, con la postura recta que mi madre me enseñó hace tantas décadas. Mientras esperaba, saqué de mi bolso mis lentes de lectura y abrí la carpeta de cuero. Adentro estaban los documentos originales que había guardado escrupulosamente, las copias notariadas de la hipoteca de Tomás, el documento de constitución de la garantía, el mandato bancario. Mis dedos recorrieron las firmas en tinta azul. La firma de Tomás era grande, desordenada, rápida. Mi firma era pequeña, legible, precisa. «Usted ya vivió su vida, relájese», me había dicho. Una punzada de decepción pura cruzó mi pecho, pero la aparté con disciplina. No era momento para el duelo de una madre. Era momento de proteger mi dignidad. Si Valeria, esa mujer descarada, creía que iba a financiar sus caprichos en el sur con el dinero de mi viudez, estaba muy equivocada. El dinero no es solo papel, es tiempo de vida convertido en valor. Son las madrugadas de Roberto, son mis tardes enteras cuadrando números. Entregarles ese dinero sin luchar equivaldría a decir que mi vida y la de mi esposo no valieron nada. Número 72, en el módulo 4, anunció una voz sintética a través de los parlantes. Me levanté y caminé hacia el módulo. Allí me esperaba don Patricio, un ejecutivo de cuentas de saco gris, piel clara y cabello peinado con gomina. Tenía esa expresión de aburrimiento profesional que caracteriza a los bancarios, pero al ver el tipo de cuenta asociado a mi RUT en su pantalla, su postura cambió sutilmente. «Buenas tardes, señora Leticia», saludó, acomodándose en su silla giratoria. «¿En qué puedo ayudarla hoy? Veo que es usted una clienta preferencial de larga data». «Buenas tardes, Patricio», dije, sentándome y colocando mi carpeta sobre el escritorio con suavidad. «Vengo a reportar una irregularidad grave en mi cuenta número 804 y a solicitar la ejecución inmediata de la cláusula de incumplimiento del crédito hipotecario asociado». Don Patricio parpadeó, sorprendido por la precisión de mis palabras. Generalmente, las mujeres de mi edad vienen al banco a preguntar cómo imprimir un cartola o a recuperar una clave olvidada. Que una jubilada pronunciara ejecución de cláusula de incumplimiento con tanta naturalidad lo descolocó. «A ver, permítame revisar en el sistema, señora Leticia», dijo, tecleando rápidamente en su computadora. Sus ojos se movieron de lado a lado leyendo la pantalla. Su ceño se frunció. «Oh, veo que anoche se realizó un retiro total de los fondos de esa cuenta».
60 millones. La cuenta quedó en cero. ¿Fue un fraude? ¿Quiere que bloqueemos las tarjetas? No fue un fraude de terceros, Patricio. Fue un retiro realizado por la persona que tenía un mandato de administración simple. Mi hijo, Tomás. Entiendo. Bueno, si él tenía mandato, legalmente el banco no puede catalogarlo como robo para efectos de restitución, señora Leticia. Él estaba autorizado para mover los fondos. Lo sé perfectamente, Patricio. Mantuve mi voz baja, calmada, sin una gota de alteración. No vengo a pedir que me devuelvan el dinero. Vengo a pedir que lea la condición de esa cuenta y el propósito que cumplía. El ejecutivo frunció el ceño aún más y abrió una nueva ventana en su pantalla. El clic del ratón llenó el pequeño silencio entre nosotros. Pude ver el momento exacto en que la comprensión golpeó el rostro de Patricio. Su boca se abrió ligeramente. Esta cuenta es el Fondo de Garantía Solidaria para el Crédito Hipotecario número 492, a nombre de Tomás y Valeria, murmuró Patricio, más para sí mismo que para mí. Exactamente. La propiedad en el sector de Lo Curro. Señora Leticia, si este fondo llega a cero sin la autorización formal del Comité de Riesgo del banco, el sistema invalida la garantía. Eso significa que el crédito queda desprotegido. Completé su frase con suavidad. Y según la cláusula 9 del contrato que tengo aquí mismo en mi carpeta, si el deudor desmantela la garantía, el banco tiene la obligación de cancelar la tasa preferencial, exigir el pago total del saldo insoluto de inmediato y, si no hay pago en 48 horas, iniciar el embargo de la propiedad. Patricio me miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y profesionalismo. Estaba frente a una mujer mayor que acababa de explicarle las reglas de su propio banco. Señora Leticia, su hijo acaba de vaciar la cuenta que mantenía el techo sobre su propia cabeza. Al sacar esos 60 millones, activó el cobro de una deuda de más de 400 millones de pesos. El banco le va a exigir la totalidad del crédito en un plazo de días. Así es, pero... Perdone la intromisión. Patricio bajó la voz, inclinándose hacia adelante. ¿Él no sabía esto? Mi hijo, dije, ajustando mis lentes con un dedo, tiene la costumbre de firmar sin leer y la peor costumbre de subestimar a su madre. Él creyó que esa cuenta era mi colchón de jubilación. Creyó que simplemente estaba tomando el dinero de una anciana que no iba a reclamar. Olvidó por completo el origen de esos fondos. Patricio tragó saliva. Miró la pantalla y luego la carpeta que yo mantenía bajo mis manos. Para proceder, señora Leticia, necesito que usted firme una declaración jurada de que no autorizó la liberación de la garantía. Si usted firma esto, el banco ya no tiene la discreción de frenar el proceso. El sistema automatizado enviará una notificación notarial a la casa de su hijo el viernes por la mañana. Le darán 48 horas para reponer la garantía o pagar la totalidad de la casa. Si no lo hace, el departamento legal iniciará el embargo. ¿Dónde firmo?, pregunté, deslizando una pluma de tinta negra de mi bolso. Patricio imprimió 3 hojas gruesas con el membrete del banco. Me explicó brevemente los términos legales, los cuales yo conocía de memoria. Leí cada párrafo con calma. Mi mente estaba clara, sin dudas. Estaba haciendo lo correcto. Una madre debe enseñar a sus hijos el valor del respeto, incluso si tiene que hacerlo a los golpes del destino. Firmé con mi trazo limpio y seguro. No hubo temblor en mi mano. El ejecutivo tomó las hojas, las timbró con fuerza y las archivó en una carpeta amarilla. Me entregó una copia de comprobante. Listo, señora Leticia. El proceso legal de cobro está en marcha. El sistema automatizado generará la carta de notificación esta misma noche. Patricio hizo una pausa, sosteniendo mi mirada con un respeto innegable. ¿Desea que el banco lo llame antes de emitir la orden formal? Quizás, si se entera hoy, tenga tiempo de devolver el dinero y evitar el proceso de embargo. Pensé en la llamada de esta mañana, en el tono de su voz. Ya eres vieja. ¿Para qué lo quieres? Te llevo al supermercado el sábado. No hagas drama. Pensé en Valeria, seguramente en este momento mirando catálogos de muebles para sus inversiones en el sur, riéndose de lo fácil que había sido quitarle los ahorros a la abuela. Guardé mis documentos en la carpeta de cuero. Cerré el cierre con cuidado. Guardé mis lentes en su estuche y tomé mi bolso. Miré al ejecutivo a los ojos, con una calma que solo dan los años y la certeza de tener la razón.
No, Patricio, respondí, con una voz suave pero firme que no dejaba espacio para la duda. Que el sistema siga su curso normal. Veremos si mi hijo es tan hábil para los negocios como él cree. Me levanté del escritorio, le di las buenas tardes y caminé hacia las puertas de cristal del banco. Salí nuevamente a la avenida. El aire de Santiago me recibió con el ruido de los motores y el calor del sol sobre el asfalto. Mi caminar era pausado, como el de cualquier mujer de mi edad en una tarde de martes. Pero en mi interior, el metrónomo había comenzado a marcar un ritmo nuevo. ¡Clac, clac, clac! El tiempo estaba corriendo, y esta vez corría a mi favor. Ahora solo quedaba esperar a que llegara el viernes. Caminé por la calle Huérfanos, disfrutando de la sombra que proyectaban los altos edificios comerciales sobre las aceras. El aire de la tarde era cálido y agradable, un clima perfecto que invitaba a la gente a pasear con tranquilidad, a mirar las vitrinas, a detenerse en los cafés. A mi alrededor, la vida seguía su curso acelerado. Jóvenes con teléfonos en la mano, ejecutivos de paso rápido, vendedores ambulantes ofreciendo pañuelos y dulces. Yo avanzaba a mi propio ritmo, sintiendo el leve peso de la carpeta de cuero bajo mi brazo. Ese peso era mi ancla, mi escudo y mi espada. La ciudad de Santiago tiene rincones donde el tiempo parece haberse detenido, lugares que se resisten a la modernidad plástica que todo lo invade. Uno de esos lugares era mi próximo destino. Doblé la esquina hacia la calle Teatinos y me detuve frente a un edificio de arquitectura clásica, con gruesas puertas de madera tallada y perillas de bronce desgastadas por el roce de miles de manos a lo largo de las décadas. Empujé la puerta y entré al recinto. El olor a papel antiguo, a tinta de tampón y a cera para pisos me envolvió de inmediato. Era el aroma inconfundible de la notaría de don Ernesto. A diferencia de las oficinas modernas e impersonales, aquí las paredes estaban forradas con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, repletas de tomos empastados en cuero negro y burdeos, donde reposaban las promesas, los contratos y las voluntades de media ciudad. El sonido de los timbres golpeando el papel resonaba como un tambor constante, acompañado por el tecleo de las secretarias. Me acerqué al mesón de atención principal. Una joven de anteojos gruesos levantó la vista de su pantalla. «Buenas tardes, señora», dijo con cortesía rutinaria. «¿Viene a retirar un documento o necesita hacer un trámite nuevo?» «Buenas tardes, señorita», respondí, apoyando mis manos sobre la fría madera del mesón, completamente firmes, sin un asomo de temblor. «Necesito hablar con don Ernesto. Dígale, por favor, que Leticia, la viuda de Roberto, está aquí». La joven dudó un instante. Don Ernesto era el notario titular, un hombre que rara vez atendía al público general sin una cita previa de semanas. Sin embargo, marcó un anexo en su teléfono y susurró unas palabras. Segundos después, sus ojos se abrieron con sorpresa y me indicó con la mano que pasara por una puerta lateral. Caminé por el pasillo alfombrado hasta llegar a la oficina principal. Don Ernesto estaba de pie detrás de su escritorio, un hombre de 75 años, de cabello completamente blanco y postura encorvada, pero con una mirada tan aguda como la de un águila. Roberto y él habían sido amigos desde la juventud. Ernesto había redactado la escritura de nuestro primer departamento, y también había sido quien certificó el testamento de mi esposo. «Leticia, mi querida Leticia», dijo Ernesto, rodeando el escritorio para tomar mis manos con afecto. «Qué alegría verte, aunque tu rostro me dice que no vienes a tomar un café ni a hablar de los viejos tiempos. Tienes buen ojo, Ernesto. Nunca lo has perdido». Sonreí levemente, tomando asiento en la silla de cuero frente a él. «Vengo a poner en orden mi casa». Ernesto volvió a su silla, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. La luz de la ventana lateral iluminaba las partículas de polvo que flotaban en el aire, dándole a la habitación un aspecto casi teatral. «Te escucho», dijo con voz grave. Abrí mi carpeta y saqué el documento que Tomás me había hecho firmar hace 2 años, el famoso mandato general. Lo deslicé sobre la mesa. Hace 2 años, cuando la salud de Roberto me consumía los días y las noches, firmé este mandato. Le entregué a Tomás la facultad de administrar mis bienes, mis cuentas y mis decisiones legales. Yo estaba agotada, Ernesto.
Creí que mi hijo, a quien educamos con los mejores valores posibles, sería un apoyo, un relevo en la carga. Ernesto tomó el documento, ajustó sus lentes de lectura y revisó las firmas. Lo recuerdo bien. Yo mismo lo certifiqué. Fue un mandato amplio, demasiado amplio para mi gusto, y te lo advertí en su momento. Y tenías razón, asentí, sin apartar la mirada. Tomás usó este mandato anoche para vaciar la cuenta de garantía que respaldaba su propio crédito hipotecario. Tomó 60 millones de pesos. Cree que es mi dinero de jubilación y que puede usarlo para comprar parcelas en el sur con su esposa, Valeria. Lo que él no sabe, o no se molestó en leer, es que al hacer eso, activó la cláusula de embargo de su casa. El banco ya inició el proceso de cobro. Ernesto dejó caer el documento sobre la mesa. Su respiración se detuvo por un segundo. La comprensión se reflejó en sus ojos, seguida de una mezcla de asombro y profundo respeto. Leticia, dejaste que el banco ejecute la deuda de tu propio hijo. Él tomó el dinero. Yo solo permití que las consecuencias de sus actos sigan su curso natural. Mi voz se mantuvo baja, serena, como si estuviera hablando del clima. Pero no vine aquí a contarte mis penas familiares. Vine porque necesito revocar este mandato de forma inmediata, absoluta e irrevocable. Además, quiero redactar una prohibición explícita de que Tomás pueda tomar decisiones sobre mi salud, mi vivienda o mi pensión en caso de que yo falte o enferme. Ernesto asintió lentamente, tomando una pluma de su escritorio. Es una decisión muy inteligente. Conociendo a Tomás, cuando el banco le notifique el embargo y descubra que tú fuiste quien firmó la orden de no detenerlo, va a buscar cualquier resquicio para salvarse. Y el resquicio más común que usan los hijos desesperados es declarar a sus padres incompetentes. Completé la frase, apoyando las manos en mi regazo. Dirá que estoy senil, que perdí el juicio por la edad, que la tristeza por la muerte de su padre me nubló la razón. Intentará que un juez me declare interdicta para recuperar el control de las cuentas y revertir la orden del banco. Exactamente. Ernesto me miró con una seriedad absoluta. Si revocamos el mandato hoy, la revocación tiene efecto legal inmediato. Pero si él presenta una demanda de interdicción alegando que no estabas en tus cabales al momento de revocarlo, podría ganar tiempo, un tiempo valioso que el banco le está quitando. Por eso vine preparada para el siguiente paso, Ernesto. Haz la revocación. Redacta el documento más blindado que tu experiencia te permita. Regreso en un par de horas para firmarlo. Salí de la notaría con el mismo paso tranquilo. El sol seguía brillando en el cielo de Santiago. Una tarde preciosa, clara, sin una sola nube que amenazara tormenta. Tomé un taxi y le pedí que me llevara al sector de Providencia, a una clínica especializada en neurología y geriatría. Había pedido esta hora hace 3 semanas, originalmente para un chequeo de rutina que me había sugerido el médico general. Las casualidades de la vida a veces son piezas de ajedrez que el destino acomoda a tu favor. La sala de espera de la clínica olía a lavanda y a desinfectante. Me senté a leer una revista de decoración, observando a las otras personas mayores que esperaban. Algunos venían acompañados por hijos impacientes que miraban sus relojes. Otros, como yo, venían solos. La vejez es un país extranjero al que todos viajan, pero nadie quiere aprender su idioma hasta que ya están cruzando la frontera. «¿Señora Leticia?», llamó una enfermera de uniforme impecable. Entré al consultorio del doctor Ramírez, un especialista de mediana edad, trato amable y voz pausada. Le expliqué el propósito de mi visita con total transparencia. No necesitaba solo un chequeo. Necesitaba un certificado notarial de lucidez mental absoluta. El doctor, intrigado pero profesional, me sometió a una batería de pruebas cognitivas. Me hizo dibujar relojes marcando horas específicas. Me pidió repetir secuencias de palabras cruzadas, resolver problemas matemáticos mentales, explicar el significado de refranes complejos y detallar mi historial médico, mis rutinas y mi orientación espacial y temporal. Yo respondí cada pregunta con la precisión de un relojero. Mi mente, entrenada durante décadas cuadrando los libros contables de la empresa de Roberto, funcionaba con la agilidad de siempre. Al terminar la evaluación, el doctor Ramírez dejó su bolígrafo sobre el escritorio y me sonrió abiertamente. «Señora Leticia, si me permite la franqueza,
Usted tiene una agudeza mental superior a la de muchos de mis pacientes de 40 años. Su memoria de trabajo está intacta y su razonamiento lógico es sobresaliente. Gracias, doctor. ¿Puede redactar eso en un certificado legal, con su firma y el timbre del colegio médico? Por supuesto. Es un placer documentar un caso de envejecimiento tan saludable. 30 minutos después, salí de la clínica con un documento oficial que certificaba mis plenas capacidades mentales, neurológicas y cognitivas. Regresé a la notaría de don Ernesto. Leí el borrador de la revocación del mandato. Estaba perfecto. Cada línea cerraba una puerta. Cada párrafo levantaba un muro legal inquebrantable entre el oportunismo de mi hijo y mi tranquilidad. Firmé con mi pluma estilográfica, un regalo que Roberto me había hecho en nuestro aniversario de plata. El trazo azul se deslizó sobre el papel, firme, definitivo. Ernesto timbró los documentos y me entregó mis copias originales. Los días miércoles y jueves transcurrieron en mi departamento con la placidez de siempre. Me dediqué a mis plantas, podando las hojas secas de los helechos en el balcón. Preparé una cazuela de ave, dejando que el aroma a cilantro, zapallo y choclo inundara la cocina, recordándome los domingos en familia, cuando la mesa del comedor era un espacio de risas y no un campo de batalla invisible. El metrónomo de Roberto seguía su marcha incansable en la repisa del pasillo. Clac, clac, clac. El jueves por la tarde, el teléfono de mi casa sonó. Miré el identificador de llamadas. Era Valeria. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, tomando el auricular con calma. «¿Aló?», dije, con mi voz suave y amable de siempre. «Hola, suegrita querida». La voz de Valeria al otro lado de la línea era un almíbar empalagoso, agudo y exageradamente dulce. «¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido del frío?» «Muy bien, Valeria, gracias. La tarde ha estado preciosa y soleada. ¿Cómo están ustedes?» «Ay, muy ocupados, suegrita. Ya sabe cómo son los negocios. Tomás me contó que hablaron hace unos días. Me dijo que usted estaba un poquito confundida con el tema de la platita que estaba en la cuenta. Yo le dije a mi Tommy, ay, pobre suegrita, a su edad es normal que se le olviden para qué son los ahorros. Pero no se preocupe por nada. Nosotros le vamos a administrar esos fondos súper bien. Estamos viendo unos terrenos en el sur, cerca del lago. Le vamos a traer un chaleco de lana precioso cuando vayamos». Escuché cada una de sus palabras. Su condescendencia era tan evidente que casi resultaba cómica. Ella realmente creía que yo era una anciana ignorante, una pobre viuda a la que le hacían un favor al robarle. Sentí lástima por ella. La ignorancia envuelta en arrogancia es la peor de las enfermedades. «Qué linda eres al preocuparte, Valeria», respondí, utilizando una ironía tan fina que era imposible que ella la detectara. «Me encantan los chalecos de lana. Disfruten mucho la planificación de su viaje. Abríguense bien, que a veces los climas cambian muy rápido y uno se queda a la intemperie cuando menos lo espera». «Ay, sí, suegrita, tiene toda la razón. Bueno, la dejo que voy saliendo a la peluquería. Besitos, cuídese mucho, no se olvide de tomar sus pastillas». «No me olvido de nada, Valeria, absolutamente de nada. Buenas tardes». Colgué el teléfono. Una sonrisa serena se dibujó en mi rostro. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua fresca y me senté en mi silla mecedora junto a la ventana. El tiempo de la ignorancia había terminado. El viernes estaba a punto de nacer. La mañana del viernes amaneció con un cielo despejado y una luz brillante que entraba por los grandes ventanales de mi departamento, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Me levanté temprano, como es mi costumbre. Me di un baño pausado. Me vestí con un pantalón de tela azul marino y una blusa de seda blanca, sencilla pero impecable. Me recogí el cabello blanco en un moño prolijo en la nuca. Me puse un poco de perfume de lavanda en las muñecas. Preparé la mesa del comedor. Puse un mantel de lino crudo. Acomodé 4 tazas de porcelana. Serví galletas recién horneadas en un plato central y preparé una tetera con té negro de hojas sueltas. Todo dispuesto con la precisión de quien prepara un escenario para una obra largamente ensayada. Eran las 10:30 de la mañana cuando el sonido agudo del timbre rompió el silencio de mi hogar. No me apresuré. Caminé por el pasillo al ritmo del viejo metrónomo. Clac, clac, clac. Cada paso mío era firme. Llegué a la puerta,
Giré la llave y abrí. Ahí estaban, Tomás y Valeria. El contraste entre la actitud del jueves y la realidad del viernes era abismal. Tomás llevaba una camisa a cuadros mal abotonada, con el rostro pálido y brillantes gotas de sudor en la frente. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en una mezcla de pánico y confusión. Valeria estaba a su lado, abrazada a un bolso de diseñador, con los labios apretados y el ceño fruncido en una expresión de molestia e incomprensión. En la mano de Tomás había un sobre de papel grueso, arrugado por la fuerza con la que lo sostenía. El sello de la notaría del banco era visible en la esquina del sobre. «Hola, hijo». «Hola, Valeria. Qué sorpresa tan agradable», dije, haciéndome a un lado. «Pasen, por favor. Justo acabo de preparar té». Tomás entró como un torbellino, cerrando la puerta con el pie. Respiraba con agitación, como si hubiera corrido varios kilómetros. «Mamá, no hay tiempo para tomar té», habló rápido, atropellando sus propias palabras. «Tenemos una emergencia grave. Hubo un error gigantesco en el sistema del banco. Me acaba de llegar una notificación de embargo por la casa. Me están cobrando la totalidad del crédito hipotecario hoy mismo. Dicen que la garantía desapareció. Es una locura, un error informático, no sé qué pasó». Caminé hacia el comedor y tomé asiento en la cabecera de la mesa. Les indiqué con un gesto suave de la mano que se sentaran frente a mí. «Siéntense, por favor. La prisa es mala consejera», dije con voz baja y firme. Valeria bufó con impaciencia, pero se sentó, cruzando las piernas. Tomás se dejó caer en la silla de madera, apoyando los codos sobre la mesa y pasándose las manos por el cabello. «Mamá, escúchame, no estás entendiendo», insistió Tomás, desdoblando el papel arrugado y empujándolo hacia mí. «El banco dice que cancelaron la tasa preferencial porque la cuenta de garantía quedó en cero, pero yo fui el que movió esos 60 millones. Yo soy el administrador legal. El banco no puede bloquear mi casa por un movimiento que yo hice con tu plata. El ejecutivo no entiende nada. Fui a la sucursal esta mañana y me dijeron que la titular firmó una declaración jurada negándose a restituir la garantía. Levanté la tetera y serví el té en las tazas de porcelana. Mi pulso era perfecto. El líquido oscuro y humeante cayó en un hilo continuo sin derramar una sola gota. «No hay ningún error en el sistema del banco, Tomás», dije, deslizando la taza hacia su lado de la mesa. Tomás me miró parpadeando rápidamente. Su mente intentaba procesar mis palabras, pero su arrogancia le impedía ver la verdad que tenía justo enfrente. «¿Cómo que no hay error? Mamá, estás confundida. Alguien en el banco se equivocó. Seguramente te hicieron firmar un papel que no entendías. Tienes que llamar a tu ejecutivo ahora mismo. Dile que tú autorizas el retiro, que fue una inversión familiar, que yo manejo las cosas. Tienes que arreglar esto. Me dan 48 horas para pagar 400 millones de pesos o van a rematar la casa». Tomé un sorbo de mi té. El calor me reconfortó la garganta. Dejé la taza sobre el platillo sin hacer ruido. «Yo entendí perfectamente lo que firmé, hijo. Fui yo quien ordenó la ejecución de la cláusula de incumplimiento. Fui yo quien le exigió al banco que te cobrara la totalidad de tu deuda». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía tocar. El único sonido en todo el departamento era el compás del metrónomo en el pasillo. Clac, clac, clac. Valeria fue la primera en reaccionar. Su postura relajada desapareció y se inclinó hacia adelante, mirándome con los ojos entrecerrados. «Perdón, suegra. ¿Me está diciendo que usted hizo esto a propósito? ¿Usted mandó a embargar la casa de su propio hijo?» «Yo no embargué nada, Valeria». La miré fijamente a los ojos, sin apartar la mirada. «Tomás fue quien embargó su propia casa. Esa cuenta de 60 millones que vaciaste el martes por la noche, Tomás, no era mi fondo de jubilación. No era dinero muerto esperando ser gastado en terrenos en el sur. Esa cuenta fue la garantía solidaria que tu padre y yo constituimos hace 10 años para que el banco te diera el crédito de tu casa sin pedirte un pie que no tenías. Esa cuenta sostenía el techo sobre el que duermes. Al vaciarla para cumplir los caprichos de tu esposa, rompiste el contrato con el banco». Tomás se quedó paralizado. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos viajaron desde mi rostro hasta el sobre arrugado y luego hacia Valeria. El color desapareció por completo de sus mejillas.
El choque de la realidad chocaba de frente contra su ego. Pero, tú me diste poder sobre esas cuentas, balbuceó Tomás, su voz temblando por primera vez. Me dijiste que ya no querías lidiar con los bancos. Me dijiste que me hiciera cargo. Yo creí que esa plata era mi herencia adelantada. No la estabas usando. El dinero es valor, Tomás, y estaba cumpliendo un valor fundamental, proteger a mi familia. Respondí, manteniendo mi tono calmado. Tú decidiste que mis años de sacrificio y los de tu padre no valían nada frente a tu deseo de hacer negocios fáciles. Me llamaste vieja. Me dijiste que mi tiempo había pasado y que no servía para nada más que para hacer dramas. Subestimaste mi inteligencia y mi memoria. Y el peor error en los negocios, hijo mío, es no leer los contratos antes de robarse el dinero. Valeria golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo que las tazas tintinearan. Su rostro estaba rojo de indignación. La máscara de dulzura se había hecho pedazos. «Usted es una mujer mala», lanzó Valeria, apuntándome con un dedo tembloroso con uñas de manicura francesa. «Una descarada. ¿Cómo se atreve a tenderle una trampa así a su propio hijo? Nosotros solo queríamos invertir, queríamos un mejor futuro. Usted es una egoísta, una aprovechada que prefiere ver a su familia en la calle antes de soltar un centavo de su cuenta. Debería darle vergüenza». La miré sin alterar mi expresión. No iba a rebajarme a su nivel de histeria. A mí me daría vergüenza entrar a la casa de una viuda, a sonreírle en la cara mientras le vacío las cuentas, Valeria. Respondí, con una frialdad que la hizo retroceder en su silla. La codicia los cegó. Creyeron que el dinero crecía en los árboles y que yo era simplemente un tronco viejo del que podían arrancar las ramas. Se equivocaron. Tomás se levantó de un salto, empujando la silla hacia atrás con violencia. Su respiración era pesada, como la de un animal acorralado. La etapa de la negación había terminado. Ahora comenzaba la defensa desesperada. «Esto no se va a quedar así, mamá», habló con voz alterada, caminando de un lado a otro junto a la mesa. «No voy a perder mi casa por tu berrinche de anciana. Tengo el mandato legal, soy tu apoderado. Voy a ir ahora mismo a buscar a mi abogado. Voy a solicitar a un tribunal que te declaren interdicta. Estás senil. No sabes lo que estás haciendo. Estás actuando bajo un trastorno emocional por la muerte de mi papá. El juez me va a dar la razón. Anularé tu firma en el banco y devolveré la plata antes de que rematen». Me quedé mirándolo. Ver a mi propio hijo, al niño al que le enseñé a caminar, amenazando con declararme loca para tapar su propio robo, fue un dolor sordo en el pecho. Pero el dolor ya no me dominaba. Había trascendido el sufrimiento maternal para convertirme en la justicia que él necesitaba. Abrí la carpeta de cuero que descansaba junto a mi plato. Saqué 2 documentos. Los deslicé por la mesa de madera pulida hasta dejarlos justo frente al lugar donde Tomás había estado sentado. «Siéntate y lee, Tomás. Te sugiero que esta vez sí leas hasta el final». Tomás se detuvo. Miró los papeles. Lentamente volvió a sentarse. Valeria se inclinó sobre su hombro para mirar también. Tomás tomó el primer documento. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta oscura, timbradas y notariadas. Esto es una revocación de mandato», murmuró, y su voz sonó pequeña, rota. «Así es. Fui a la notaría de don Ernesto el martes por la tarde. El mandato general que te otorgaba poderes de administración sobre mis bienes ha sido revocado y anulado de forma absoluta. Ya no tienes acceso a ninguna de mis cuentas, ni a mi pensión, ni a este departamento. Legalmente, no eres más que un extraño para mis finanzas, y el banco ya está notificado». Tomás dejó caer el papel como si quemara. Tomó el segundo documento. Era el certificado médico. Lo leyó en silencio y pude ver cómo la última chispa de su arrogancia se extinguía definitivamente en sus ojos. «Ese es un certificado emitido por el jefe de Neurología Clínica de Providencia», le expliqué con calma pedagógica. «Certifica que mis facultades mentales, cognitivas y de juicio están en el percentil superior para mi edad. No hay juez en este país que apruebe una interdicción con ese documento firmado y timbrado apenas hace 3 días. Mi mente, hijo, está mejor que la tuya». Tomás soltó el papel. Se quedó mirando sus propias manos vacías sobre la mesa. El colapso era total. Ya no había excusas, no había bancos a los que culpar,
No había atajos legales, no había una madre frágil a la que manipular. Estaba solo, frente a una deuda de 400 millones de pesos, sin garantía, sin ahorros y con el reloj corriendo. Valeria, comprendiendo finalmente la magnitud de la ruina en la que se encontraban, se cubrió la boca con ambas manos. Su rostro reflejaba el terror puro de perder su estatus, su casa en el barrio acomodado, sus cenas con amigas, todo lo que sostenía su frágil mundo de apariencias. «Tomás», susurró Valeria con voz aguda y asustada. «¿Qué vamos a hacer? Tomás, haz algo. Dile que devuelva la plata, dile que arregle esto». Pero Tomás no podía hablar. Estaba hundido en la silla, empequeñecido, destruido por su propia trampa. De pronto, el teléfono celular de Tomás, guardado en el bolsillo de su chaqueta, comenzó a vibrar con un zumbido eléctrico y constante, rompiendo la tensión del momento. Tomás sacó el aparato con manos temblorosas. Miró la pantalla. Era el Departamento de Cobranzas Judiciales. El metrónomo seguía su ritmo en el pasillo. Clac, clac, clac. El tiempo se les había acabado. El zumbido del teléfono sobre la mesa de madera parecía el rugido de una bestia a punto de devorar lo poco que quedaba de la soberbia de mi hijo. Tomás miró la pantalla iluminada con los ojos muy abiertos, como si el aparato le quemara las manos. Era el Departamento de Cobranzas Judiciales. El metrónomo seguía su ritmo en el pasillo, indiferente al colapso de un imperio construido sobre mentiras y codicia. Clac, clac, clac. El tiempo se les había acabado. Con lentitud, casi como si el aire del comedor se hubiera vuelto espeso, Tomás deslizó el dedo por la pantalla y acercó el teléfono a su oreja. Su mano temblaba tanto que el aparato golpeaba ligeramente contra su mejilla. «Aló», dijo, con un hilo de voz que apenas logré escuchar. El silencio en el departamento era tan absoluto que la voz metálica del ejecutivo bancario resonaba débilmente desde el auricular. No necesitaba escuchar las palabras exactas para conocer el libreto. Sabía de los plazos vencidos, de las garantías esfumadas y de la maquinaria legal que no perdona a quienes intentan ser más astutos que el propio sistema. Pero, ¿hoy mismo?, balbuceó Tomás, pasándose la mano libre por el cabello, dejándolo desordenado y húmedo por el sudor. Necesito una prórroga. Solo unos días para reponer los fondos. No pueden iniciar el embargo en menos de 24 horas. Tiene que haber una alternativa, un plan de pagos. La respuesta al otro lado de la línea fue breve. Pude adivinarla por la forma en que los hombros de mi hijo se hundieron por completo, como si un peso invisible lo aplastara contra la silla. El ejecutivo no estaba allí para negociar, estaba allí para informar. «Sí, entiendo, hasta las 5 de la tarde». «Entiendo», murmuró Tomás, y dejó caer el teléfono sobre la mesa. El aparato hizo un sonido sordo al chocar contra la madera pulida. Valeria, que había permanecido con ambas manos sobre la boca, se abalanzó sobre él. Sus uñas con la manicura impecable se clavaron en el brazo de Tomás, arrugando la tela de su camisa a cuadros. «¡Dime qué te dijeron!», exigió Valeria con la voz aguda, despojada de cualquier rastro de la dulzura fingida que usaba cuando quería manipularme. «Tomás, por favor, dime que arreglaste este desastre. Dime que no vamos a perder la casa». Tomás giró el rostro hacia ella. En sus ojos ya no había rabia, ni arrogancia, ni aquella seguridad del hombre de negocios que creía tener el mundo a sus pies. Solo había vacío. «Nos dieron hasta las 5 de la tarde para depositar los 400 millones de pesos de la deuda total», respondió él, arrastrando las palabras como si le doliera pronunciarlas. «Si el dinero no está en la cuenta para esa hora, el lunes a primera hora los receptores judiciales estarán en la puerta para notificar el inicio del remate». Valeria soltó el brazo de Tomás y se dejó caer hacia atrás en su silla. Su respiración se volvió errática, casi un jadeo. Miró a su alrededor con desesperación, como buscando una salida en las paredes de mi comedor. Luego, sus ojos se posaron en mí. Pensé que volvería a insultarme, que intentaría lanzar otra rabieta de niña malcriada a la que le quitan su juguete. Pero la realidad era demasiado pesada. El miedo la había paralizado. Usted tiene que ayudarnos», dijo Valeria, bajando la cabeza, en un intento torpe de sonar humilde, aunque el resentimiento todavía vibraba en su tono. «Es su nieto el que vive en esa casa.
Es su propia sangre. ¿Va a dejar que su familia se quede en la calle por una simple lección de moral? Tomé un último sorbo de mi té. Estaba tibio, perfecto. Apoyé la taza sobre el platillo de porcelana con una suavidad que contrastaba con la tormenta que ocurría frente a mis ojos. A los hijos se les da la vida, Valeria. Se les da amor, educación y principios. Hablé con una voz baja y serena, mirándola directamente. Pero a los adultos se les exige responsabilidad. Ustedes decidieron actuar a mis espaldas, me faltaron el respeto, intentaron robar mis años de trabajo y me trataron como a un estorbo sin voluntad. Ahora les toca ser adultos. Las acciones tienen consecuencias y el banco no acepta disculpas como método de pago. Tomás se levantó despacio. Se abotonó el cuello de la camisa con manos torpes, intentando recuperar un ápice de dignidad que ya se había evaporado. Tomó los documentos notariados que estaban sobre la mesa, los dobló por la mitad y los guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Vámonos, Valeria», dijo él, sin mirarme. «Aquí no hay nada más que hacer». Valeria se puso de pie, aferrándose a su costoso bolso de diseñador como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Me lanzó una última mirada cargada de un veneno impotente, una promesa de rencor eterno que, francamente, me tenía sin cuidado. Caminaron hacia el pasillo. Sus pasos eran pesados, arrastrados, marcando un ritmo lúgubre que competía con el metrónomo. No me levanté para acompañarlos a la puerta. No era necesario. Escuché el giro de la cerradura, el chirrido suave de las bisagras y el golpe seco de la puerta al cerrarse. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato. La luz del sol de media mañana inundaba el comedor, iluminando las tazas vacías y el plato de galletas intacto. Respiré profundo. El aire de mi casa se sentía más ligero, más limpio. Había esperado sentir una punzada de culpa, ese instinto maternal que la sociedad nos enseña a llevar como una cruz, obligándonos a perdonar lo imperdonable en nombre de la sangre. Pero no sentí culpa. Sentí paz. Una paz inmensa, profunda y luminosa. Había defendido mi dignidad. Había protegido la memoria de mi difunto esposo y había reclamado mi lugar en el mundo. Me levanté sin prisa. Recogí la vajilla con movimientos metódicos y precisos. Llevé las tazas al fregadero. Abrí la llave del agua y dejé que el chorro cristalino lavara los restos del té. Con cada gota que caía, sentía que se limpiaba también el peso de los últimos meses, la tristeza de la viudez y la decepción de la traición. Era un nuevo comienzo. Pasaron 3 meses desde aquella mañana en el comedor. El verano llegó a la ciudad con una luz radiante, cielos despejados y tardes cálidas que invitaban a abrir las ventanas de par en par. Mi vida había encontrado un ritmo hermoso y ordenado, libre de sobresaltos y de llamadas telefónicas llenas de exigencias. Las noticias sobre Tomás y Valeria me llegaron a través de doña Carmen, una vecina de toda la vida que siempre tenía un oído puesto en los rumores del barrio. Una tarde de martes, mientras compartíamos un trozo de pastel de elote en la cafetería de la esquina, me contó el desenlace de la historia sin ahorrar detalles. No hubo milagro de última hora. El banco ejecutó la hipoteca con la frialdad implacable que caracteriza a las instituciones financieras. Tomás tuvo que vender de urgencia sus 2 automóviles y liquidar el terreno en el sur por una fracción de su valor real, solo para intentar frenar el remate y pagar los costos del juicio. No fue suficiente. Tuvieron que entregar las llaves de la casa grande, la del jardín amplio y el quincho para las parrilladas de fin de semana, la misma casa que mi garantía había protegido durante una década. El golpe de realidad destrozó la fachada de su matrimonio. Valeria, incapaz de soportar la pérdida de su estatus y el bochorno frente a sus amistades del club, exigió un estilo de vida que Tomás ya no podía costear. El dinero fácil siempre es un mal cimiento para el amor. Ahora vivían en un pequeño departamento alquilado en una zona ruidosa de la ciudad, donde el sonido del tráfico no los dejaba dormir. Valeria, empujada por la necesidad, tuvo que buscar empleo como asistente en una de las mismas boutiques exclusivas donde antes gastaba el dinero a manos llenas. Doña Carmen me contó, con cierta ironía en la voz, que ahora Valeria pasaba sus tardes doblándole la ropa a las mujeres a las que antes invitaba a cenar. Por su parte, Tomás aprendió que el mundo de los negocios no perdona a los soberbios.
Sin acceso a mis cuentas y con su historial crediticio arruinado, tuvo que volver a empezar desde abajo, trabajando como empleado administrativo en una pequeña importadora. Le tocó madrugar, tomar el transporte público y rendir cuentas a un jefe. Le tocó, por primera vez en sus 40 años, ganarse el pan con el sudor de su frente y no con el sudor de la frente de sus padres. Sentí una punzada de compasión. Sí, al final del día, era mi hijo, pero la compasión no nubló mi juicio. Sabía que esta caída era la única forma en que él podría aprender a caminar derecho. La adversidad forja el carácter que la comodidad destruye. Esa misma tarde de martes, después de despedirme de doña Carmen, caminé por las calles arboladas de mi vecindario. Llevaba puesto un vestido de algodón color crema y unos zapatos cómodos que me permitían andar con agilidad. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, proyectando sombras doradas sobre las aceras. Compré un ramo de flores frescas en un puesto de la esquina, gladiolos blancos y margaritas amarillas, y respiré su aroma dulce y terroso. Mi destino no era mi casa, sino el centro comunitario del barrio. Un edificio antiguo pero bien conservado, con grandes ventanales y paredes pintadas de un tono amarillo alegre. Desde hacía un par de meses, me había ofrecido como voluntaria allí, impartiendo un taller que yo misma propuse a la directiva. Lo llamé Educación Financiera y Autonomía Legal para Adultos Mayores. Al principio, solo llegaron 3 señoras. Hoy, la sala estaba llena. Entré al salón amplio y luminoso. El murmullo de las conversaciones se apagó poco a poco cuando me vieron llegar. Había unas 20 mujeres, la mayoría de mi edad o mayores. Mujeres con cabellos plateados, manos marcadas por el trabajo de los años, mujeres que habían criado hijos, cuidado esposos y sostenido hogares enteros, pero que muchas veces firmaban papeles sin entender o entregaban sus tarjetas bancarias a sus familiares por miedo a parecer anticuadas. Me acomodé en la cabecera de una gran mesa de trabajo de madera rústica, dejé las flores en un florero y abrí mi carpeta de cuero gastado. De allí saqué varios formularios bancarios impresos con letras grandes. A mi lado derecho estaba sentada Mariana. Era una mujer unos 10 años más joven que yo, de rostro cansado y mirada asustadiza. Llevaba semanas lidiando con un sobrino que intentaba convencerla de traspasarle la titularidad de su pequeño departamento a cambio de cuidarla en su vejez. Mariana había estado a punto de ceder la semana anterior, llorando en mi hombro porque no quería problemas en la familia. «Buenas tardes, amigas mías», dije, proyectando la voz con claridad, sintiendo la fuerza en mi pecho. «Hoy vamos a revisar el concepto de usufructo vitalicio y por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos ceder el control total de nuestro patrimonio basado en promesas de palabra». Mariana levantó la mano tímidamente, sosteniendo un bolígrafo con los dedos tensos. «Señora Rosa, mi sobrino me dijo que si hacemos el traspaso hoy nos ahorramos el impuesto de herencia. Dice que es un trámite de rutina, que en la notaría todos lo hacen. Me trajo los papeles ayer. Me insistió mucho. Dice que soy una ingrata por dudar de sus intenciones». Sonreí con suavidad. Esa palabra, ingrata, el proba favorita de los oportunistas cuando se topan con una mujer que sabe decir que no. Acerqué mi silla a la de Mariana. Tomé el documento que ella me extendía con manos temblorosas. Mis propias manos ya no temblaban. Eran firmes, seguras, acostumbradas a señalar la trampa escondida en la letra pequeña. Deslicé mi dedo índice por el segundo párrafo del documento legal. «Mira aquí, Mariana», le indiqué, manteniendo un tono de voz bajo, pero con una autoridad indiscutible. «Lee esta línea. Dice cesión absoluta de derechos de propiedad sin reserva de usufructo. ¿Sabes lo que significa eso en español sencillo? Significa que en el instante en que estampes tu firma y el notario ponga su sello, tu sobrino puede vender el departamento al día siguiente y tú no tendrás derecho a reclamar ni una sola pared». Mariana palideció. Miró el papel y luego me miró a mí, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Pero él prometió, él dijo que me cuidaría». «Las promesas se las lleva el viento, mija, pero las firmas quedan en los registros del conservador de bienes raíces», le respondí, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. «No llores.
Las lágrimas no pagan los abogados, ni nos devuelven el techo. Lo que vas a hacer es guardar este papel en tu bolso. Vas a ir a tu casa, te vas a preparar un café, y cuando tu sobrino llame para presionar, le vas a decir con mucha educación que tu propiedad se queda a tu nombre hasta tu último suspiro, que las cuentas claras conservan amistades y familias. Y si se enoja, que se enoje. El respeto no se mendiga, Mariana, se impone. Las demás mujeres en la sala asintieron en silencio. Algunas tomaban notas, otras simplemente me miraban con una chispa de rebelión encendiéndose en sus ojos. Yo no les estaba enseñando a ser egoístas, les estaba enseñando a ser dueñas de sí mismas. Les estaba enseñando que la vejez no es una sala de espera donde uno se sienta a observar cómo los demás disponen de su vida. La vejez es el momento en que la sabiduría debe convertirse en nuestro escudo más fuerte. La clase duró 2 horas. Hablamos sobre mandatos notariales, sobre cómo leer un estado de cuenta y sobre la importancia de no dejarse intimidar por la impaciencia de los más jóvenes. Cuando la sesión terminó, me despedí de cada una de ellas. Mariana me dio un abrazo apretado antes de salir, y noté que su postura había cambiado. Caminaba más erguida, con la barbilla en alto, lista para defender su hogar. Salí del centro comunitario cuando el sol ya comenzaba a esconderse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El aire de la tarde era fresco y agradable. Caminé de regreso a mi departamento a paso tranquilo, disfrutando del sonido de mis propios zapatos sobre el pavimento. No tenía prisa. Nadie me esperaba para exigirme nada. Nadie me presionaba. Cada minuto del día era mío, ganado a pulso, defendido con inteligencia. Llegué a mi edificio, saludé al conserje con una sonrisa y subí en el ascensor. Al abrir la puerta de mi hogar, me recibió el olor a lavanda y cera para pisos. Todo estaba en perfecto orden, exactamente como a mí me gustaba. Dejé las llaves en la consola de la entrada y dejé mi bolso sobre un sillón. Caminé por el pasillo hacia mi habitación. La casa estaba sumida en un silencio pacífico, un silencio que ya no pesaba, sino que abrazaba. Me detuve frente al pequeño mueble de madera de roble que adornaba el corredor. Allí descansaba el viejo metrónomo, con su pirámide de madera brillante y su varilla metálica en reposo. Extendí la mano y acaricié la superficie lisa del metrónomo. Recordé las horas oscuras, el sonido rítmico que me acompañó mientras tejía mi estrategia, cuando sentía que el tiempo jugaba en mi contra y que el mundo conspiraba para arrinconarme. Recordé la mirada de Tomás y Valeria, la subestimación constante, la creencia profunda de que una mujer viuda, con el cabello blanco y arrugas en el rostro, no era más que un objeto decorativo esperando ser desechado. Con un movimiento suave, empujé la varilla de metal hacia la izquierda. El mecanismo interno cobró vida de inmediato. Clac, 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 clac. Escuché el sonido llenando el pasillo, pero esta vez no era una cuenta regresiva hacia el desastre. No era un recordatorio de la urgencia ni una alarma de peligro. Ahora era simplemente música. Era el sonido de la continuidad, el latido constante de un hogar en paz. El tiempo ya no era un enemigo implacable, ni una herramienta de presión para los oportunistas. Me acerqué a la ventana de la sala y miré las luces de la ciudad encendiéndose lentamente en la distancia. Sonreí, sintiendo la brisa cálida rozar mi rostro, con la certeza absoluta de que había actuado con justicia, sin perder mi elegancia ni mancharme las manos. Creían que mi tiempo había pasado, pero apenas comenzaba a marcar mi propio ritmo.